va a ser una simulación si ustedes ayer rechazaron entrar a la discusión de que el hijo de un expresidente no deba ser presidente de la República hasta pasando 10 años? Pero lo que nos ha quedado claro es que le tienen miedo todavía al fantasma de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer se pronunciaba el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, porque ahora dice el PAN que esta iniciativa debe cerrarle el paso, como si debería de cerrársele el paso en su activismo político. No se equivoquen. No está, pero mi querida Lilia Aguilar, de verdad, no quisiera hablar de eso. Ella sabe de lo que me refiero. Yo respeto mucho y le tengo cariño a su papá. Muchísimo cariño. Porque él construyó un legado que muchas están utilizando y aquí vienen a hablar de nepotismo. Váyanse a Chihuahua y revisen los últimos 20 años de la familia Aguilar. ¿Es cuánto? El partido de el hermano de Marco Cortés, que se acaba de subir a hablar contra el nepotismo, o la esposa de Calderón, o el partido de Enrique Vargas, que va a heredar el puesto a su esposa, o el partido de los hijos de Marta Sagún, hoy vienen a querernos decir que es. Presidenta, solo para recordarle a la diputada que me acaba de anteceder que está prohibido en este recinto la violencia política en razón de género. Con su venia, presidente, nadie puede negar que quien puso sobre la mesa este tema fue el PAN. El PAN puso sobre la mesa abrir esta discusión porque estábamos preocupados por lo que está sucediendo en el país y por lo que ha sucedido durante muchos años. Pero también hay que decirlo de frente a las y los mexicanos. Esto es una simulación, porque no le están cumpliendo al pueblo de México. Pero vamos a explicarles por qué es una simulación. ¿Cómo no va a ser una simulación si ustedes ayer rechazaron entrar a la discusión de que el hijo de un expresidente no deba ser presidente de la República hasta pasando 10 años? ¿Cómo no va a ser una simulación si ustedes rechazaron entrar a la discusión de que, por ejemplo, sea nepotismo que una secretaria de Gobernación tenga como familiar a funcionarios incluidos, impulsados para cargos como fiscalías o como consejeros del INE? ¿Cómo no vamos a estar convencidos de que esto es una simulación si ustedes rechazaron ayer entrar a la discusión de que no se le otorgue adjudicaciones directas a personas que tengan familiares en el gobierno, como ha sucedido con empresas que están ligadas inclusive a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo no va a ser una farsa si ustedes decidieron que esto no era importante en el tema del nepotismo? Porque el PAN puso sobre la mesa una iniciativa seria, una iniciativa que de verdad reformaba de fondo y acababa de manera transversal con el nepotismo, que de verdad entraba al problema, porque el nepotismo no solo se da en los cargos de elección popular, el nepotismo está incrustado en la estructura de los gobiernos en todos los niveles y los ámbitos. Y eso fue lo que nosotros pusimos a su consideración ayer, pero ustedes rechazaron entrar a la discusión. Por eso es que cómo decirle al pueblo mexicano que esto no es otra simulación. Y miren, es realmente ambiguo que ustedes vinieron aquí una y otra vez a tratar de convencer a la oposición que en el Poder Judicial existía nepotismo y que por eso urgía una reforma al Poder Judicial, y que hoy no hayan sido capaces de ni siquiera leer la iniciativa del grupo parlamentario del PAN, que acababa no solo con el Poder Judicial y el nepotismo, acababa con el nepotismo en todos los ámbitos de gobierno. Y ustedes se rehusaron a eso, porque lo que ustedes creen y quieren es que el nepotismo está bien, pero siempre que esté de su lado.
Y el reto está puesto. Miren, se las vamos a poner fácil. Lo único que tienen que hacer es votar a favor el voto particular que ha presentado el grupo parlamentario del PAN y que está alojado en la Gaceta Parlamentaria. Tienen todavía tiempo para revisar esa Gaceta y darse cuenta de la profundidad de la reforma que planteó el PAN. Y seguramente les hará mucho sentido, porque seguramente se darán cuenta que esto verdaderamente soluciona el problema. Porque resulta hasta injusto que mientras a ustedes les están quitando la reelección, mientras a ustedes les están quitando una posibilidad infinita de poder acceder a candidaturas, pues ahora resulta que los únicos beneficiados pues son las familias presidenciales. Así que el reto está puesto y si ustedes quieren tener mención honorífica con la presidenta, simplemente tienen que desechar este dictamen y votar a favor del voto particular que ha presentado el PAN. Pero ciertamente también todo esto es una simulación, porque todo lo que ustedes han hecho a lo largo de este tiempo, a lo largo de 7 años, lo es. Por ejemplo, hoy nos preocupa que esta estrategia que se supone que se debería de tener frente a la ya no amenaza, frente al hecho consumado por parte del gobierno de los Estados Unidos, hoy también es una simulación. Porque la vulnerabilidad del país está en riesgo y porque mientras ustedes dicen tener una presidenta que se ha puesto firme frente a un gobierno extranjero, ustedes hoy le dan la espalda y no le otorgan la mayoría para pasar una iniciativa tal cual como ella la mandó. ¿Qué clase de firmeza es la que tiene la presidenta de la República cuando ni siquiera ha podido controlar a su propia mayoría para votar en los términos en los que ella había decidido? Es claro decírselo al país porque es el momento oportuno. Hoy deberíamos estar discutiendo cosas tan relevantes como lo que significa que Donald Trump haya impuesto 25% de aranceles y las fatales consecuencias que va a traer en la economía mexicana. Por eso es un buen momento para decirle al pueblo de México que desde Acción Nacional rechazamos la unilateralidad con la que Donald Trump ha tomado esta decisión, pero que también hacemos un respetuoso llamado al gobierno de los Estados Unidos para reconsiderar esta medida que afecta no solamente a los ciudadanos mexicanos, sino que también afecta a los ciudadanos americanos y que esta guerra arancelaria jamás llegará a buen puerto. Este es el llamado desde la oposición, desde una oposición además que reconoce que esos aranceles son consecuencia del narcogobierno impuesto por Morena, de una oposición que sabe que han sido solapadores de narcotraficantes, de una oposición que sabe que no han hecho lo que les toca y que los abrazos y no balazos tienen hundida en su peor crisis de relación bilateral al pueblo mexicano. Pero desde la oposición también reconocemos que la unidad nacional no es solamente llenar el Zócalo, que la unidad nacional es proteger los empleos, es ayudar a los empresarios, que la unidad nacional es ayudar a los productores, que la unidad nacional no puede esperar 5 días para que hagan la movilización y entonces llenen el Zócalo en un evento político y no un evento que le dé respuesta a los Estados Unidos. Presidenta, estamos de acuerdo con la unidad nacional, pero la unidad nacional no puede convertirse en un mitin político, porque ustedes nos dijeron una y otra vez que esto no iba a suceder. Muchas entrevistas tuvieron diciendo que esto no iba a suceder y sucedió, pero aun cuando sucedió, ustedes no han hecho lo necesario y nos dijeron que tienen un plan A, un plan B, un plan C y hoy por hoy no sabemos cuál es el plan que tienen para defender al pueblo de México. El único plan que conocemos es el plan del acarreo para el Zócalo el domingo. Concluya, diputada. En la plancha de la Ciudad de México. Lamentamos que aún con este hecho consumado, el pueblo de México no tenga respuestas. Lamentamos
que no se esté protegiendo la economía de los mexicanos. El país les exige respuestas. El país les exige acción. El país les exige acción nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, y con la venia de la Asamblea. Valga decir que este dictamen ha salido adelante en la Comisión de Puntos Constitucionales, si no me equivoco, por unanimidad. Sin embargo, lo que hemos escuchado aquí es solamente un señalamiento. Pareciera que los compañeros del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano se están frotando las manos y chupando los bigotes diciendo: van a romper, van a romper. Pero no se equivoquen, compañeros diputados. Desde esta tribuna, a nombre del Partido del Trabajo, damos nuestro apoyo irrestricto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que por cierto es la mujer presidenta o el presidente, comparada con sus predecesores, que ha tenido el mayor nivel de aceptación, 85% de aceptación después de haber iniciado su periodo. Y digo, no se equivoquen, porque como la misma presidenta lo dijo, la política se hace con lo que se puede y lo que se puede avanzar, y no el deseo personal de algunos. Ni fisuras ni rompimientos. No se equivoquen, la Cuarta Transformación está firme, y en el Partido del Trabajo nos preciamos de ser la locomotora y el motor de este movimiento. Y estamos claros que primero está México. ¿Qué es lo que hoy estamos aprobando? Pues es una reforma de 6 artículos constitucionales que en efecto prohíben la reelección inmediata, porque no se trata tampoco de cerrar el camino a quienes se dediquen al trabajo público, que puedan aspirar solamente a que se generen grados de competencia, como lo ha marcado, como se ha marcado a nivel internacional, donde exista igualdad de circunstancias. Lo que es cierto es que este es un avance contrario a lo que se ha dicho en esta tribuna, y que es un avance mucho más allá de lo que hicieron en el pasado. Recordemos que en 2013, en esta Cámara de Diputados, el Partido del Trabajo dio una lucha clara en contra de la reforma que presentó Enrique Peña Nieto para permitir la reelección inmediata, diciendo que era tiempo y que había mayoría de edad de la gente. La gente de nuestro movimiento en el Partido del Trabajo votamos en contra de esa reforma del mal llamado Pacto por México, donde se pusieron de acuerdo el desaparecido PRD, el PRI y el PAN, y donde inició este amaciato. Pero ¿qué es lo que hemos visto en estas referencias? Porque creen además que nos van a venir a engañar, a decirnos: a ver, voten con la presidenta. Estamos con la presidenta. Pero lo que nos ha quedado claro es que le tienen miedo todavía al fantasma de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer se pronunciaba el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, porque ahora dice el PAN que esta iniciativa debe cerrarle el paso, como si debería de cerrársele el paso en su activismo político. No se equivoquen. Ni dedicatoria, ni mucho menos el querer cerrar el camino a nadie. Esta reforma es parte del compromiso democrático que tiene la Cuarta Transformación. En lo que se refiere a el combate al nepotismo en el Poder Judicial, y me desviaré un poco sobre este tema porque se ha pronunciado en esta tribuna, se ha dicho que no contempla el nepotismo en este poder, pero esto ya está establecido, compañeros y compañeras diputadas, en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que aprobamos en esta Cámara de Diputados, donde se establece un título completo, tercero, que se denomina Medidas de Combate al Nepotismo, que abarca los artículos del 51 al 59. Citando al viejo filósofo, pues hay que leer. En ese contexto
simplemente diríamos que lo cierto es que el nepotismo ha afectado a todos los institutos políticos de este país. Podríamos hablar de casos vigentes, como es el caso, por ejemplo, del senador Enrique Vargas, que gobierna junto con su esposa Whisky Lucan. Sin embargo, hay que, como dije, privilegiar el acuerdo, y desde acá hacemos votos porque esta reforma no solamente sea el inicio para acabar con estas prácticas nefastas, sino decir también desde esta tribuna que viva la presidenta Claudia Sheinbaum, la mujer más fuerte de la geopolítica en estos momentos. Muchísimas gracias. Señora presidenta, vengo a hablar en contra de la prohibición de la reelección consecutiva de los legisladores. Haberla propuesto es no entender ni la democracia ni la historia de México. Fechas importantes: la Constitución de 1917, su reforma de 1933, la iniciativa de 1964, la Cuarta Transformación, que fue en realidad la democracia y no esto que pretenden llamar transformación, y por supuesto la del 2014. La reelección consecutiva es un instrumento para la gente, no para ustedes. Por eso, en 1917, en la Constitución de 17, contrario a lo que ustedes creen, no se planteó la prohibición de la reelección legislativa, únicamente el Ejecutivo. No lo hizo Ricardo Flores Magón en el 1906 y no lo hizo Madero en 1910. Por eso la Constitución del 17 sostuvo un Congreso fuerte. Después, en 1933, ahí sí, una presidencia que quería dominar al Congreso, como ahora, metió la no reelección consecutiva. Y fue hasta 64 y 65 cuando se hizo referencia precisamente a ese gran error. Y diputados de todos los partidos aprobaron incluso en la Cámara de Diputados la reforma que permitía la reelección consecutiva de los congresos. En el 2000, como ya se los dijeron, la Comisión de Reforma del Estado, cuando llegó la democracia, propuso para el fortalecimiento de un poder legislativo la reelección consecutiva. Y en el 2014 se presentó esta reforma que la aprobaron también por lo menos dos de ustedes en la bancada de Morena. La aprobaron precisamente para que empezara a funcionar en el 2018. Y en el 2018, es decir, ni siquiera han dejado pasar 10 años para ver su funcionamiento. Lo que están logrando es una mayor sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo, promovida precisamente por ustedes. Promoverán entonces y fomentarán la ausencia de los diputados en el distrito. Promoverán la falta de profesionalización y la falta de especialización de los legisladores. Es un principio, como diría Tena Ramírez, el principio de la no reelección es incluso antidemocrático. Fomenta la disciplina partidista porque van a estar bien al servicio de sus dirigentes y contribuye desde luego a pasar de un sistema presidencial a un sistema presidencialista. No, hay mucha gente que se ha pronunciado en contra. García Naranjo decía: no es serio cambiar el Congreso cada 3 años. Entraña un disparate garrafal porque impide la formación de la carrera legislativa. Lo mismo Miguel Estrada Iturbide, a quien decía: no hay razón, ni doctrinaria, ni teórica, ni histórica, ni actual, ni circunstancial que obligue a no volver al texto de la Constitución del 17, que es el principio de la reelección de los miembros del Parlamento. Lo mismo Alonso Lujambio, también congresista: la irresponsabilidad pública que produce la regla de la no reelección daña demasiado la institucionalidad política de México, la práctica de una verdadera división de poderes en donde los dos, el Ejecutivo y el Legislativo, deberían tener conocimiento de causa, argumentos, información y experiencia. En el peor momento que tenemos frente a Estados Unidos, ustedes debilitan al Congreso. Aquí les traigo unas fotos también, para que vean que en el tema del nepotismo el problema es de ustedes,
de ustedes, aquí están las familias, no de nosotros. Aprovechando que es un problema de ustedes, hemos presentado un voto particular en donde ampliamos la prohibición del nepotismo, pero ustedes no se atreven a aprobarlo. Muchas gracias. Lamento mucho que en un día tan importante como hoy, donde se juega el futuro de los mexicanos, en lugar de estar buscando alternativas y estrategias inmediatas para enfrentar los retos que dispuso el presidente del vecino país del norte, estemos discutiendo en esta Cámara el cómo seguir quitando derechos a la ciudadanía y presentando iniciativas o dictámenes con alta dosis de simulación y cero solución de fondo. La patria no puede esperar más y no puede esperar hasta el domingo. Bueno, pero creo que ya Trump les ganó y va a cambiar y va a mover otra vez la fecha. Fíjense, actúa primero el presidente que nos tiene el pie en el cuello que el propio gobierno. Porque todo, diputada presidenta, por allá me gritó, cállate, yo le invitaría a que venga y participe aquí y desde aquí me calle. Nada más pedirle, diputada, que… Permítame, para esto diputada, solamente para recordarle a las y los legisladores que no hay diálogos. Adelante, gracias, diputada. Nada más decirles que aquí es donde se viene a debatir, no desde allá. Porque todo lo importante lo aplazan, como el nepotismo y como la respuesta puntual, soberana y digna que debía dar la presidenta ante esta amenaza de Donald Trump. Exigimos que este debate dé soluciones. Eso es lo que venimos a hacer y no que haya una simulación. La iniciativa de la diputada Paulina Rubio y de Acción Nacional sí contenía una real solución al problema del nepotismo. Por ejemplo, combatir al nepotismo en las estructuras y desde adentro de las estructuras del gobierno y en las contrataciones públicas, que es donde encontramos los peores y más escandalosos casos de nepotismo con hijos, familiares y cuates. Muy cercanos, por cierto, a quien se decía impoluto y que prometieron acabar con estas malas prácticas. Por otro lado, la eliminación de la figura de la reelección consecutiva. Esta atenta contra los derechos que ya habían ganado los ciudadanos y que les llevó décadas conquistar. Primero, porque la reelección es una prerrogativa del ciudadano, no es una concesión del político, del diputado ni del partido. Segundo, porque es un mecanismo de rendición de cuentas. Aquí vienen a decir que van en desventaja, no han ido a campaña a una reelección para que sepan lo que significa ir a rendir cuentas a la ciudadanía. Además, potencializa el profesionalismo y la especialización en el ámbito legislativo, en los procesos de debate, en los procesos de planteamiento de mejoras, en los procesos para entender de manera más clara los contextos generales. Permite tener una carrera política profesional en el ámbito legislativo. La reelección no significa perpetuarse en el poder, porque establece límites y tiempos. Romantizar la frase del pasado es no entender la historia y no aprender de la misma. Finalmente, por congruencia, muchos de los que estamos aquí hemos sido beneficiados de la figura de la reelección y, por supuesto, habemos muchos casos de éxito. Entiendo que ustedes, la mayoría artificial de esta Cámara, y enquistados aquí con sus grupos aliados, lamentablemente se han convertido en levantadedos, en simios legislativos que han destruido con su actuar a una de las mejores figuras de mayor control que tiene un ciudadano, que además, como ya lo dije, está regulada. Quiero terminar diciéndole al PT que me dan ternurita cuando vienen a hablar aquí. Cuando vienen a hablar aquí de combate al nepotismo, ¿saben qué es lo único que quieren? Vienen aquí a defender privilegios, así como el rey del carbón y miembro honorario del club del Catch, porque andaba repartiendo ahí fajitos de dinero a los niños. Allá por el 2024, en octubre, se le vio en un lujoso Lamborghini Huracán
de más de 6 millones de pesos. Y además tuvo contratos con su hermana, que era alcaldesa en ese momento, contratos de servicios y de obra pública. Y para rematar, más de 12 millones de contratos con la CFE vendiéndole carbón. Ese es el nepotismo, que Acción Nacional viene a proponer y combatir. Ese es el nepotismo que todos deberíamos estar discutiendo y quitando de la ley. Por último, no está, pero mi querida Lilia Aguilar, de verdad, no quisiera hablar de eso. Ella sabe de lo que me refiero. Yo respeto mucho y le tengo cariño a su papá. Muchísimo cariño, porque él construyó un legado que muchas están utilizando y aquí vienen a hablar de nepotismo. Váyanse a Chihuahua y revisen los últimos 20 años de la familia Aguilar. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Diputada Lilia, ¿con qué objeto? Para una moción, presidenta. Sí, por supuesto. ¿Qué moción, diputada? Muchísimas gracias. ¿Qué moción, solamente diputada? para señalar que ¿Qué moción? La persona que ha hablado hace unos momentos Diputada, se ha excedido en yo 40 le solicitaría segundos, amablemente así que como nos la pueda informar qué moción es la que está solicitando. Es una moción de orden, presidenta, se la estoy diciendo. Y se ha excedido 1 minuto 20, pero yo quisiera también utilizar la palabra diputada, para sea usted responder tan a amable quien me de ha aludido avisarnos qué hace moción. unos momentos. Solamente decir, presidenta, usted ha dicho que es una mujer justa y yo espero que así sea. Solamente comentar, primero decirle a la diputada del PAN que me aludió que no han entendido diputada, nada de usted cortesía es una política. avesada legisladora y sabe que las alusiones se tienen que contestar inmediatamente después. Inclusive le ha dado la palabra a la diputada Margarita Zavala, a la que estoy aludiendo en este momento, porque ha dicho que es justo que pueda contestar. Usted también sabe que no hay alusiones sobre alusiones. Si me permiten, esta presidencia le da, diputada, por supuesto. Si me permite, diputada, permítame un segundo. Con mi familia, permítame un segundo. Padre, al que, por cierto, esta presidencia de lavarse la boca antes autoriza de el uso de la palabra, diputada, hasta por 1 minuto. Por la izquierda y por los derechos no la entiende Acción Nacional, como tampoco entiende la cortesía jurídica y política que le hemos corrido a la gobernadora del estado de Chihuahua. Gracias. Por alusiones, presidente. Adelante. Muchísimas gracias. Imagínense ustedes que, como bien ha dicho mi compañero, el partido de el hermano de Marco Cortés, que se acaba de subir a hablar contra el nepotismo, o la esposa de Calderón, o el partido de Enrique Vargas, que va a heredar el puesto a su esposa, o el partido de los hijos de Marta Sagún, hoy vienen a querernos decir que es… bueno, y aparentemente ahí viene la hija de Vargas. Yo solamente quiero hacer alusión a la muy cobarde referencia que hizo una diputada, que además, pues, que dicen que para que tener la lengua larga hay que tener la cola corta, que es la diputada Rocío González, que viene primero a hablar de mi señor padre, y en ese haré un paréntesis. Ustedes no entienden en el Partido Acción Nacional la lucha que han llevado muchos y muchas personas de la izquierda que construyeron la democracia en este país, como Rubén Aguilar Jiménez, mi señor padre, el profesor Alberto Anaya y muchos fundadores del PT. Mi carrera política tiene sus propios méritos, soy egresada de la Universidad de Harvard, además soy maestra de la UNAM, maestra también de la Universidad de Harvard, así que yo quiero ver quién se compara en su currículum con el mío para venir a hablar. Y solamente diría, la diputada que tiene un esposo que va a ser nombrado en el Comité de Administración del Poder Judicial en Chihuahua, solamente porque son amiguitos de la titular del Ejecutivo de Chihuahua. Así que hay que cuidar lo que uno viene a decir antes de morderse la lengua. Gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Paulina Rubio. ¿Con qué objeto, diputada? Diputada Rubio, adelante. De orden, presidenta.
Presidenta, solo para recordarle a la diputada que me acaba de anteceder que está prohibido en este recinto la violencia política en razón de género. Y lo que ha hecho en este momento es invisibilizar la trayectoria de una mujer destacada y que mientras se llenan la boca diciendo que tienen una mujer presidenta, pero le dan la espalda con los votos, porque por primera vez en la historia de su movimiento resulta que a un presidente hombre no le mueven una sola coma a su iniciativa y tuvieron el descaro de reformar la iniciativa de su presidenta mujer. Pero eso sí, con mucho orgullo dicen que tienen presidenta. Eso es violencia política en razón de género, diputada. Gracias, es cuanto.